Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que, bueno, parece casi de ciencia ficción, pero que tiene raíces muy, muy profundas en el aprendizaje automático. Es una historia fascinante, la verdad. Una idea que prometía revolucionarlo todo, que luego fracasó de una forma estrepitosa y que ahora, ahora parece que está volviendo con más fuerza que nunca. Y para entenderla, creo que lo mejor es empezar con algo muy humano, ¿verdad? Exacto. Pensemos en cómo aprende un niño. Por ejemplo, el concepto de gato. A grandes rasgos hay dos formas principales. Vale, me imagino la primera. Un adulto le señala a un gato y le dice, mira, un gato. El niño recibe la información, el ejemplo ya etiquetado. Es un aprendizaje, digamos, pasivo. Eso es. ¿Y la segunda? La segunda es mucho más caótica y, sobre todo, proactiva. Es el niño el que no para de señalar cosas y preguntar, ¿y eso qué es? ¿Y eso? Claro. Señala al gato del vecino, al perro que pasa, al peluche con forma de conejo, a la alfombra del salón. No espera a que le den la información, sino que la busca. Intenta descubrir por sí mismo dónde están los límites del concepto gato. Claro, está generando sus propias preguntas para entender el mundo. Es un aprendizaje activo. Y entiendo que esta distinción es la clave de todo lo que vamos a explorar hoy. Exactamente. Las máquinas, en teoría, pueden aprender de estas dos maneras. El método pasivo es el estándar absoluto hoy en día. Se conoce como el modelo PAC, Probably Approximately Correct. Que es la base de casi todo, ¿no? Alimentar a un algoritmo con millones de fotos de gatos ya etiquetadas hasta que aprende. Justo. Pero el método activo, el del niño curioso, es donde la teoría se pone interesante. Se llama el modelo PAC plus MQ, donde MQ significa Membership Queries, consultas de pertenencia. ¿Vale? Aquí el algoritmo no solo ve los ejemplos que le damos, puede, y esto es lo importante, inventarse los suyos, a veces muy extraños, y preguntar a un oráculo, que suele ser un humano, oye, ¿esto sería un gato? Y la teoría matemática que hay detrás de esto, por lo que he leído, es muy potente. Muchísimo. Dice que este método activo debería ser exponencialmente más eficiente. O sea, no un poco mejor, sino muchísimo mejor. Claro, y cuando escuchas eso, la pregunta es inmediata. Si esto es como tener un superpoder para aprender, ¿por qué todos los laboratorios de IA del mundo parecen estar ignorándolo? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué siguen con el método pasivo de más y más y más datos? ¿Qué pasó? Pues para desentrañar este misterio, hoy nos vamos a sumergir en una tesis de máster de la Universidad Hebrea de Jerusalén, escrita por Galit Battery. Un trabajo que analiza por qué este método se estrelló en el pasado y cómo un ajuste que parece pequeño, pero es increíblemente ingenioso, podría cambiarlo todo. Y para entender el fracaso tenemos que viajar un poco en el tiempo. El trabajo de Battery nos lleva directos al origen del problema. Un famoso y, en cierto modo, infame experimento de 1992, de Baum y Lang. Ajá. Este experimento es, en gran medida, el culpable, por así decirlo, de que el modelo de consultas cayera en desgracia durante décadas. Año 92. Estamos en los inicios de las redes neuronales modernas. ¿Qué intentaban hacer exactamente Baum y Lang con esta idea de las preguntas? Querían aplicarla a una tarea muy concreta: enseñar a un ordenador a distinguir entre dígitos escritos a mano. El ejemplo clásico de diferenciar una imagen de un 5 de una de un 7. Vale, lo típico. En un modelo pasivo le das cientos de 5 y cientos de 7 y esperas que aprenda. Pero ellos, con el modelo activo, hicieron algo mucho más ambicioso. Mucho más. A ver, si el algoritmo puede hacer preguntas, ¿qué tipo de pregunta le hacía al humano? Porque no me imagino a la máquina hablando, claro. No, claro. Lo que hacía era generar imágenes nuevas, híbridos artificiales. La tesis de Barry lo describe muy bien. Imagina una línea recta. ¿Vale? En un extremo tienes una imagen perfecta de un 7. En el otro, una imagen perfecta de un 5. El algoritmo podía generar cualquier imagen intermedia a lo largo de esa línea. Una especie de morphing entre los dos números. O sea, manchas borrosas que son un poco un 5 y un poco un 7. Ya de por sí me parece raro. Pero, ¿qué le pedían al humano que hiciera con esas manchas? Aquí viene lo increíble. La tarea que le pedían al oráculo humano era de una abstracción total. Le daban una interfaz con el ratón para que explorara ese espacio de imágenes híbridas. Sí. Y le pedían que hiciera clic en el punto exacto, en la imagen precisa, que estuviera justo en el borde de lo reconocible. Espera, ¿cómo?
le pedían a una persona que encontrara el fotograma exacto en la transición donde una mancha amorfa deja de ser más o menos un 5 para empezar a ser más o menos un 7. Exactamente eso. Pero ¿quién piensa así? Eso no tiene nada que ver con cómo aprendemos nosotros. Es completamente antinatural. Nadie piensa así. Y esa es la crítica fundamental que hace la tesis de Barry. En su afán por encontrar una frontera de decisión matemática, elegante, Baum y Lang se olvidaron por completo de la psicología humana. La pregunta no tenía ningún equivalente en el mundo real. Me imagino los resultados. Desastre absoluto. El algoritmo que usaba estas preguntas tan abstractas obtuvo peores resultados que los métodos pasivos de toda la vida. No me extraña. Pero lo más humillante para la teoría fue que incluso un método increíblemente simple funcionó mejor. Uno que, sin preguntar nada a nadie, simplemente calculaba el punto medio exacto entre la imagen del 5 y la del 7 y trazaba una línea recta. O sea, una simple media. Una simple media fue mejor que el sofisticado método de consultas. Es casi una ironía. La única estrategia que fue peor, según la tesis, fue trazar una línea completamente al azar. Entonces, la conclusión de la comunidad científica en ese momento fue demoledora, ¿no? Sí, se extendió la idea de que el problema éramos los humanos, que las preguntas eran demasiado artificiales, antinaturales, y que sencillamente no somos buenos respondiendo a esas cosas. Vamos, que la culpa era nuestra. Exacto. El veredicto fue: el método de consultas no funciona en la práctica, y la investigación en esta área, pues, se frenó en seco durante casi 20 años. Se tiró el bebé junto con el agua sucia, como se suele decir, hasta que llega esta tesis de Galit-Barry y dice, un momento, ¿y si el problema no eran los humanos, ni la idea de preguntar, sino el tipo de preguntas que se hicieron? Exacto. El fallo no estaba en el qué preguntar, sino en el cómo. Y la solución que propone, que se basa en trabajos previos de otros investigadores como Awasthi, es en retrospectiva de un sentido común aplastante. ¿Y cuál es? Restringir las preguntas que puede hacer el algoritmo. Así nace la idea central. Las consultas de pertenencia locales. Local Membership Queries. Locales. ¿Qué significa eso en la práctica? Que no puede inventarse imágenes tan raras. Precisamente. En lugar de permitirle viajar a un punto abstracto y extraño en medio de la nada, el algoritmo solo puede hacer preguntas sobre ejemplos que sean muy parecidos a los ejemplos reales que ya ha visto. Ah, vale. Se queda cerca de casa, por así decirlo. Eso es en el vecindario de los datos que conoce. Y el trabajo de Barry se centra en la versión más estricta de esto, las consultas unolocales. Si no me equivoco, esto significa que el algoritmo coge un ejemplo real que ya conoce y solo le cambia una cosa, un único detalle. Justo. La propia tesis pone un ejemplo muy bueno con la traducción automática. Un algoritmo de consultas clásico, el de Baum y Lang, podría generar una frase sin sentido como gato, él sobre duerme azul y preguntar ¿cómo se traduce esto? Claro, y un humano se quedaría bloqueado. Totalmente. En cambio, un algoritmo con consultas unolocales cogería una frase correcta que ya conoce, como el gato duerme sobre la alfombra, cambiaría una sola palabra, alfombra por silla, y preguntaría ¿y ahora cómo se traduce? La diferencia es abismal. La segunda pregunta es natural, es específica y muy fácil de responder. Estás explorando el lenguaje de una forma mucho más controlada y útil. Exacto. Vale, la idea en teoría suena muy bien, pero ¿cómo se demuestra que esto en la práctica sí funciona y no acaba como el experimento del 92? Pues la tesis presenta un experimento muy concreto y moderno, el análisis de sentimiento en tweets. La tarea es clasificar si un tweet expresa un sentimiento positivo, negativo o neutral. Un reto clásico. Y aquí aplican la idea de las consultas unolocales. ¿Cómo lo hacen? ¿El algoritmo modificaba tweets o algo así? De una manera aún más inteligente. En el experimento, no solo se pidió a los anotadores humanos que etiquetaran el tweet completo como positivo o negativo. Se les pidió algo más, una capa de información adicional. ¿El qué? Se les pidió que marcaran las palabras o frases específicas dentro del tweet que justificaban esa etiqueta. Ah, Por ejemplo, en un tweet que dice «¡Qué día tan maravilloso para pasear por el parque!», el anotador no solo lo etiqueta como positivo, sino que además subraya la palabra maravilloso. Entiendo. Y esa información extra, ese subrayado, es en realidad la respuesta a una consulta local implícita. Es como si el sistema preguntara,
De todas las palabras de este tuit, ¿cuál es la más importante para definir el sentimiento? Esa es la clave. Es una forma muy elegante de obtener esa información de alto valor. Y una vez que la tienes, puedes comparar dos enfoques. El primero, el tradicional. Entrenas un clasificador usando todas las palabras de los tweets. Vale. El segundo, el enfoque adquirido por consulta. Entrenas el clasificador usando solo las palabras que los humanos han señalado como importantes. A ver si lo he entendido. En un caso, el modelo lo ve todo, la señal y el ruido. En el otro, solo ve la señal que el humano ha filtrado. Pero un momento aquí, me surge una duda. ¿Le estás pidiendo al anotador que haga más trabajo? Sí, No solo un clic en positivo o negativo, sino que además tiene que pensar y seleccionar la palabra. ¿No ralentiza y encarece eso todo el proceso, que es justo lo que se quiere evitar? esa es la pregunta del millón, y parece contraintuitivo. Pero lo que la tesis demuestra es que, aunque cada etiqueta individual cueste un poco más de esfuerzo, la calidad de esa información es tan sumamente alta que necesitas muchísimas menos etiquetas en total para conseguir el mismo o incluso un mejor resultado. ¡Ostras! El ahorro viene de la drástica reducción en la cantidad de datos que necesitas anotar. Vale, es un cambio de mentalidad. Calidad sobre cantidad. Y los resultados del experimento lo confirmaron. De forma muy clara. Los gráficos del documento lo muestran sin lugar a dudas. El método que usaba solo las palabras seleccionadas, el de las consultas, obtuvo mejores resultados de forma consistente. Ajá. Y lo más importante es que la diferencia era mucho más notable cuando se usaban conjuntos de datos más pequeños. Si solo tienes un 10% de los datos para entrenar, el método de consultas arrasa. Eso tiene implicaciones prácticas enormes. Pero, entonces, ¿por qué funciona tan bien? ¿Cuál es la explicación teórica de que centrarse solo en esas palabras clave sea tan efectivo? La tesis lo explica muy bien usando la teoría del aprendizaje, descomponiendo el error de un modelo en dos componentes: el error de aproximación y el error de estimación. Suena técnico. A ver si podemos aclararlo. Vamos a intentarlo. Con una analogía. Imagina que quieres construir una red de pesca. El error de aproximación sería como construir la red con los agujeros demasiado grandes. ¿Vale? Por muy bien que la uses, nunca pescarás peces pequeños, porque tu herramienta es demasiado simple para la tarea. El modelo no es lo suficientemente potente. Entendido. ¿Y el error de estimación? El error de estimación es el peligro del sobreajuste. Sería como si para construir tu red miras los primeros 10 peces que pasan y la fabricas para que encaje perfectamente con sus formas y contornos. Claro. Esa red será perfecta para esos 10 peces, pero completamente inútil para cualquier otro pez que pase después. Has memorizado el ruido y las casualidades de tu pequeña muestra de datos en lugar de aprender el patrón general de cómo es un pez. Qué buena analogía. O sea, el modelo tradicional, al ver todas las palabras, se arriesga a memorizar casualidades. ¿Y el modelo de consultas? Aquí está el kit de la cuestión. Lo que demostraron es que al usar solo las características seleccionadas por los humanos, el error de aproximación no empeoraba de forma significativa. Ajá. El modelo, aunque más simple, seguía siendo lo bastante potente para capturar la esencia del sentimiento. Sin embargo, el error de estimación, el del sobreajuste, disminuía drásticamente. Claro, al darle solo las palabras importantes, le quitas la oportunidad de que aprenda tonterías. Le obligas a centrarse en lo que de verdad importa. Exacto. Y los ejemplos de sobreajuste que da la tesis son cómicos. El modelo tradicional empezaba a creer que nombres como Justin, probablemente por Justin Bieber, eran indicadores de sentimiento por sí mismos, o que el título de la película Ghost Rider era inherentemente negativo. ¡Ja! Es que me imagino un bot de atención al cliente que se pone a la defensiva cada vez que alguien menciona una película de Nicolas Cage. Pues es exactamente ese tipo de correlación espuria la que se aprende. El modelo basado en consultas humanas, como nunca nadie señaló Justin o Ghost Rider como la palabra clave del sentimiento, simplemente ignora ese ruido. No llega a aprender esas asociaciones absurdas. Es un filtro de sentido común potentísimo. Hay un último punto que me parece crucial. Alguien podría argumentar, bueno, a lo mejor lo que funciona es simplemente usar menos palabras, da igual cómo las elijas. Se comprobó si la selección humana era mejor que una selección automática. Sí, y es un punto muy importante. Compararon el método de selección inducido por el usuario con otros métodos automáticos de selección de características, y de nuevo, el enfoque basado en la consulta humana fue superior. Ah, vale. No se trata solo de usar menos características, se trata de usar las correctas.
Y el conocimiento humano, incluso el de anotadores no expertos, es excepcionalmente bueno para identificarlas. Entonces, hagamos un balance. Hemos viajado desde un experimento fallido en 1992, que casi entierra una idea brillante, hasta una tesis de 2015 que la rescata con un enfoque mucho más sutil y práctico. La gran conclusión es que la forma en que interactuamos con los humanos que etiquetan los datos es fundamental. Obtener información más rica y específica, como un ¿por qué esta etiqueta?, puede ser mucho más valioso y eficiente que obtener miles y miles de sís o no. Y las ventajas son enormes. Mejores resultados con menos datos, lo que significa un ahorro directo de tiempo y dinero en etiquetado. Totalmente. Y al tener un modelo más simple, también se necesita menos potencia de cálculo. Es un beneficio por partida triple. Demuestra que la solución no siempre es la fuerza bruta de más datos, modelos más grandes. A veces la clave está en integrar el conocimiento humano de una forma más inteligente. No tratar a las personas como meras máquinas de hacer clics, sino como guías que pueden señalar lo que es verdaderamente importante en un mar de ruido. Y esto nos deja con una reflexión para el futuro, algo que la propia tesis plantea al final. Toda esta investigación se centró en las consultas unilocales, identificar o cambiar un solo elemento. Sí. Pero, ¿qué pasaría si diéramos un pequeño paso más allá? Si permitiéramos a una máquina hacer consultas dos locales, cambiando dos elementos a la vez. Eso abre un abanico de posibilidades fascinante. Nos permitiría enseñar a las máquinas conceptos mucho más complejos y matizados, que no dependen de una sola palabra, sino de la interacción entre varias. Pensemos en algo tan increíblemente humano y difícil como el sarcasmo. A menudo, el sarcasmo no está en una palabra, sino en la extraña combinación de dos. Claro. Una máquina podría coger una frase sincera, como «¿qué película tan maravillosa?», cambiar dos palabras para convertirla en «ah, sí, maravillosa película para un domingo lluvioso», y preguntar a un humano «¿este cambio ha hecho que la frase pase de ser sincera a ser sarcástica?». Sería una forma de empezar a enseñar los matices más sutiles de nuestro lenguaje, aquellos que emergen de la combinación de elementos. Es una vía de investigación prometedora que nos recuerda que la colaboración inteligente entre la intuición humana y la capacidad de cómputo de las máquinas sigue siendo un territorio lleno de posibilidades. Una idea realmente potente para seguir explorando. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.